La filantropía se basa en la ayuda a los demás sin que haya que recibir nada a cambio. Colaborar con una ONG o con una entidad social son actos filantrópicos. Normalmente se expresa a través de actos voluntarios desinteresados, acciones que a pesar de no tener una recompensa material pueden ser verdaderamente gratificantes. Podemos hablar incluso de una filantropía corporativa, empresarial o hasta estatal o gubernamental. Pues bien, para hablar de filantropía, contamos hoy en nuestra primera mesa de tertulia con Jorge de los Santos, pensador y artista plástico. Bienvenido, Jorge. Bien hallado. Bien, buenos días. Nos acompaña también Mónica Esgueva, economista y escritora. Muy buenas tardes. Hola. Y por último paso a presentarles a Ana María Sluter, maestra zen y enseña budismo cristiano. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver qué les parece, porque se dice que la filantropía, leo textualmente, representa el amor al género humano, la fascinación por la esfera positiva y constructiva de las personas. Yo no sé si están muy de acuerdo con esta definición, queda incompleta o no. Ana María. Pues como base puede servir. Si me permites añadir una cosa, sí. Yo no represento budismo cristiano, yo soy maestra zen, ¿no? Y soy persona cristiana, pertenezco a un instituto religioso que se llama Mujeres de Betania. Pero el zen es zen, no es zen cristiano, sino zen. Muy bien, maestra. Y la fe cristiana es fe cristiana, no fe cristianismo zen. O sea, son dos cosas que entran en diálogo. Perfecto, pues lo dejamos como maestra zen. ¿En esa definición habría algo que añadir, Jorge? Hombre, yo creo que, como dice Ana María, que es una buena base de partida, ¿eh? Yo creo que quizá habría que añadir posiblemente que es una especial sensibilidad a la conexión, es una cierta facilidad, por lo menos en lo que se refiere a empatía. Luego, si quieres, pues aclaramos un poco algunos términos y eso, pero con lo que se refiere a la empatía, una especial facilidad de conexión. Es la facilidad, digamos, que uno tiene por contaminarse de las emociones de los demás, es algo muy de mamífero, ¿no? Y con relación al término que hemos empleado, filantropía, ya lo comentábamos antes un poco en el backstage, sí. ¿no? Pues la filantropía es un término que Juliano el Apóstata en el siglo III, este emperador romano que quiere devolver al paganismo la civilización romana, pues introduce para quitar pues todas las connotaciones, todas las semánticas, digamos, de carácter religioso cristiano, que tiene términos como la compasión. Hay otros términos que son igualmente empleables para lo que vamos a abordar, como es el altruismo, que es un concepto que introduce Auguste Comte, el filósofo positivista, también para intentar quitar todas estas connotaciones, digamos, de carácter religioso que puede tener el término. Luego hay otros términos como empatía o simpatía, que son términos griegos que significan de alguna manera compartir el pathos, ese término tan difícil de traducir a nuestra lengua, pero que es algo así como el sufrimiento, o sea, lo que nos provoca el estar en la vida, ¿no? Uno sería la empatía, que sería ese carácter general, esa facilidad para contaminarse que hablábamos al principio, y luego la simpatía, que es ya, a partir de ese principio, poder participar y poder actuar de manera que se elimine ese pathos del otro. Mónica, muchas maneras de definirlo, pero al final todos nos llevan al mismo camino. Bueno, yo es que creo que hoy en día la filantropía se asocia mucho a los movimientos más gubernamentales o más empresariales o más de gente que tiene mucho dinero y que quiere hacer algo de caridad. Es decir, que quiere dar algo material, quiere dar algo de dinero, pues para ayudas sociales, para becas, son fundaciones que quieren ayudar a la sociedad de algún modo, pero siempre desde un punto de vista material. Entonces, a mí esto me parece muy bien, pero creo que la filantropía hoy en día es como se utiliza esa palabra, y a mí me gustaría más enfocarlo hacia el altruismo, porque si no, el peligro que esto tiene es que los filántropos son aquellos que tienen dinero. Yo no tengo dinero, entonces yo me libro de esta. Aquí no pinto nada. Entonces yo creo que todos tenemos que estar implicados en el altruismo. No hace falta tener dinero o ser rico para realmente hacer algo por los demás. Sí. Eso es un movimiento interno, es un movimiento de que todos estamos concernidos en el bienestar de toda la humanidad. Ana María, te veo asintiendo con la cabeza. Sí, porque es que yo creo que el origen de ese desear el bien y querer el bien para los demás no reside en el hecho de que yo tenga o no tenga bienes materiales, sino que reside en algo mucho más profundo, que es el tesoro que es cada persona. Y ese tesoro, desde el punto de vista budista, incluso es lo más importante, ayudar a descubrir al otro el tesoro que es.
no tanto llevarle comida y alimentos y vestidos, aunque esto es muy importante, sino ayudarle a descubrir quién es y de esta manera superar el sufrimiento que viene de no saber quién se es. Y entonces es como cuenta una leyenda budista, es como alguien que cuando su madre murió le cosió un diamante de gran valor en el cuello de su camisa y él se olvidó y vivió todo el tiempo como un mendigo sin acordarse que llevaba un diamante de gran valor. Y desde el punto de vista budista es lo más importante, que ayudar al ser humano a descubrir el tesoro que es y de esta manera superar el sufrimiento. Y a partir de allí, desde luego, sale una ayuda concreta también. Hay una cosa, Juanjo, no sé si supongo que tenemos tiempo antes del vídeo. Hay una cosa importante que a mí me gustaría señalar. Bueno, es verdad lo que dice Mónica, o sea, se relaciona mucho más la filantropía hoy en día, quiere decir el amor, en términos etimológicos, el amor por el hombre también como genérico, no por el hombre como género, ¿no? Y se relaciona mucho con cuestiones de mecenazgo, por ejemplo, y estos temas, ¿no? No es en verdad lo que vamos a abordar ni lo que estamos abordando hasta ahora. Con relación a lo que dice Ana María, yo creo que hay una cosa importante que ella dice y que además conviene matizar. Estamos muy acostumbrados a adquirir acciones a través de enseñanzas morales, pero sin tener el conocimiento de por qué las aplicamos. Es decir, mucho antes nos enseñan a decir no le pegues a la abuela, que no por qué no hay que pegarle a la abuela. O sea, sin embargo, el budismo tiene ese camino inverso. O sea, primero desde el conocimiento actuarás de manera consecuente a ese conocimiento. De hecho, para el budismo la compasión, y me corriges, Ana María, en la medida que me pueda equivocar, para el budismo y para el hinduismo también, la compasión es el conocimiento. O sea, cuando tienes conocimiento, o sea, dos términos, algo así como prajna y karuna, o sea, son dos términos muy semejantes. O sea, tener conocimiento es tener compasión, es actuar compasivamente, porque el que sabe lo que es el tema, pues entonces actúa en consecuencia, ¿no? Yo me acuerdo un poco del chiste, y creo que lo he contado ya alguna vez, pero en fin, como tenemos público variado, no va a pasar nada, ¿no? Pero el chiste aquel del misionero que está en África y de repente pues se ve perseguido por un león hambriento, famélico, que va detrás de él, y el pobre hombre se ve desesperado, y cuando el león ya está prácticamente encima, se pone de rodillas y le pide a Dios que el león sea piadoso. Y entonces el león se para un momento, se queda mirándolo y le dice: bendice, Señor, los alimentos que vamos a comer. Aquel león es piadoso, quiero decir, ha aprendido del sistema moral pero no tiene el sentido, digamos, de la compasión, no tiene el conocimiento de la compasión. Claro, yo no sé, Mónica, si en épocas de crisis como la actual se nota más este altruismo. Bueno, y es que creo que una cosa no quita la otra tampoco, ¿eh? Por ejemplo, que estamos diciendo, lo de la filantropía, el punto que yo quería hacer, que parece que si hablamos de la filantropía a mí no me concierne, al mismo tiempo a mí no me parece demasiado oportuno cuando hay críticas muy grandes, como ha habido a Amancio Ortega cuando ha dado mucho dinero a Cáritas, y se ha criticado esto. A mí me gustaría que votar a favor de cualquier tipo de iniciativa que sea para ayudar a los demás. Sí. Todas. Y que sean personas con mucho dinero no les quita que eso sea una gran acción y que sean buenos ejemplos y que salgan en las noticias. Entonces eso por una parte. Y por otra, que los que no tenemos mucho dinero no significa que no podamos hacer muchas cosas por los demás. Y en tiempos de crisis y en tiempos de no crisis hay muchísimas maneras de hacer voluntariado hoy en día. Antes era muy difícil, ahora es muy fácil. El que no quiere ayudar ahora, el que no ayuda es porque no quiere. Hay otra cosa, Juanjo, que quizás es interesante también para ir centrando un poco el tema, y es que independientemente desde el punto de vista moral, porque en fin, cuando entremos más en materia veremos que la razón última de ser altruista puede ser positiva o negativa, o sea, siempre se puede encontrar una causa, digamos, de carácter egoísta, una causa que exija la reciprocidad. O sea, yo en estas cuestiones no quería entrar. Yo sobre todo lo que me gustaría señalar es que el altruismo es enormemente funcional. Es decir, una sociedad altruista, una sociedad en la que uno vive contaminado por el padecimiento del otro y dispuesto a solventarlo, es enormemente operativa, es enormemente funcional, es enormemente agradable, ¿no?
Se contaba, yo recuerdo una anécdota de Confucio, no sé exactamente por qué a Confucio se le ponía en esta anécdota, porque en fin no coincide mucho quizá con sus preceptos, ¿no? Pero se contaba de él, yo la había oído hace tiempo, que decía que Confucio una vez pues bajó a los infiernos. Entonces allí en el infierno se encontró con un panorama concreto, y es que pues todos los condenados estaban frente a una mesa enorme, más grande que esta todavía, llena de manjares, llena de alimentos suculentos, llenas de cosas apetecibles. Y podían disponer de ellos a libre voluntad, solo que lo tenían que hacer con una condición, y es que tenían que comer con palillos de 1,5 metros. Entonces, claro, imagínate. Era imposible manejar aquello. Luego Confucio subió al cielo, y en el cielo se encontró exactamente el mismo panorama. O sea, gente con la misma mesa, todos los mismos manjares, las mismas suculencias y tal. Entonces Confucio preguntó, porque también existía la misma condición en el cielo, tenían que comer con palillos de 1,5 metros. Y Confucio preguntó, dice, ¿por qué esto es el cielo y aquello era el infierno? Entonces alguien le contestó, dice, porque aquí nos damos de comer unos a otros. Palillo de 1,5 metros te deja darle de comer al otro. Esa es la diferencia entre una sociedad funcionalmente operativa a través del altruismo, independientemente, ya te vuelvo a decir, de que el altruismo sea que somos todos muy buenos o que hay algo malo que nos incline a hacer las cosas. Bueno, pues me vais a permitir, pero ¿de dónde nace esa voluntad de ayudar a los demás? Pues vamos a conocer un caso concreto de filantropía como el de Sor Genoveva. Atentos al siguiente reportaje. Hermana querida, sin conocernos todavía, te aprecio demasiado y te deseo lo mejor del mundo. No tengo que jurar a nadie que a diario te siento en mis plegarias. Que a diario te incluyo en mis plegarias. Sor Genoveva Masip lleva 65 de sus 87 años dedicada a ayudar a los más desamparados de nuestra sociedad. Familias marginales, emigrantes, drogadictos, enfermos y prisioneros. Calle y cárcel, esas son las dos preocupaciones de Sor Genoveva. Dar cobijo a los sin techo y atender a los encarcelados. En la actualidad la labor de integración social la ejerce a través de la obra social Santa Lluïsa de Marillac. El centro de acogida, los talleres educativos, la residencia para enfermos convalecientes e incluso los pisos compartidos son sus instrumentos de reinserción. Y además y sobre todo, ahora le queda la correspondencia constante con personas encarceladas. Todo iba sobre ruedas y seguro de salir en libertad. Y mi sorpresa fue enorme cuando recibí el auto del juez. 4 años y medio. No creo en las prisiones mucho. Creo para casos muy concretos de peligro. Personas peligrosas que puedan hacer daño, que pueden, yo qué sé, un violador, por ejemplo, no lo pongas, pero eso es, por ejemplo, creo que prisión y educación. Sor Genoveva se mueve entre prisiones desde los 13 años, en plena guerra civil. A los 13 años, cuando estábamos en guerra, mi madre me mandó a llevar comida a un chico de la prisión de Sabadell, que había conocido ella a los padres y al niño de pequeño. Y yo le dije que no, que a la prisión no quería ir porque iba la gente que hacía cosas que no tenía que hacer y que no quería. Y mi madre me dijo que Jesús también había estado en la prisión. Entonces también me recordó que visitar los presos era una obra de misericordia. Y a partir de ese momento le dije, pues dame el cesto. Y me fui. Desde entonces son incontables las veces que ha visitado las cárceles de hombres y de mujeres de Cataluña para dar consuelo o asesoramiento y ayuda en las gestiones legales. Yo tengo una manía de sacar a la gente de las prisiones y de que no entren si es posible. Un toxicómano, mejor es que cumpla la condena en un centro de rehabilitación. Tiene la familia, le puede ver, tiene a la familia, no rompe con la familia. Si no sabe leer y escribir, aprende, porque también hay escuela. Y tienen sus educadores que les enseñan a vivir conforme son unas personas humanas, ¿no? En su reducido despacho se agolpan las cartas que llegan a una media de 50 al mes. Sufrí un ataque de corazón hace 4 años y tomo ya desde entonces 5 pastillas para dicho problema. Ruego a Dios que me ayude en todo ello. Gracias a Dios en España no hay pena de muerte, cadena perpetua tampoco. A mí me parece un error,
porque la persona que ha cometido un delito y recupera un poco su vida y llega a tener una vida normalizada y tiene esperanza, pues espera salir de la prisión, ¿no? Y creo que lo normal es que se tuviera en cuenta el proceso de cada persona, pero nunca he querido en la cadena de muerte, y menos en la pena de muerte. Creo que la pena de muerte, a ver, es no tener entrañas, porque nadie somos dueños de la vida de nadie. Maestra de profesión, esta hermana de la caridad confía en la capacidad de recuperación del ser humano. Muchas cosas de hoy en la prisión lo achaco a una falta de formación. Chicos que no han ido nunca a la escuela, que no saben leer y escribir, que no conocen prácticamente lo que es una vida sana. Y claro, ahí pagan ellos, pero claro, había que analizar. También hay familias que tampoco tienen medios, hay familias que tampoco tienen formación. Claro, es toda una cadena, ¿no? Quisiera empezar la siguiente carta agradeciéndole de pleno corazón. Así empiezan tantas y tantas cartas en busca de un poco de esperanza. Llenas de fe y compasión. Bueno, pues tras conocer algo más el caso de Sor Genoveva, Ana María, me gustaría que habláramos de las religiones, porque todas ellas hablan de amar al semejante. ¿Por qué? Pues en la religión cristiana una cosa fundamental es que lo básico es que el misterio último es amor, y que precisamente ahora en esos días, cara a la Navidad, uno de los textos que se leen en las liturgias es: ha aparecido la benevolencia de nuestro Dios para todos los hombres, y además incondicionalmente, estén en la cárcel o lo que estén, y hayan hecho lo que hayan hecho, o hayamos fallado como hayamos fallado. Y también me ha llamado mucho la atención, y lo subrayo mucho, lo que dice Sor Genoveva, que lo que necesita sobre todo el ser humano, yo creo que es sentirse arropado. Ese gran descubrimiento fue para mí un día cuando yo estaba estudiando en Friburgo, de repente darme cuenta que hay un amor incondicional, y me hubiera gustado, si no hubiera sido ridículo, salir a la calle y decir: si supierais todos cómo se nos ama, sería todo completamente diferente, aunque estuviéramos sufriendo. Es como un niño que se ha caído y se ha hecho mucho daño, pero en el momento en que su madre lo coge y lo abraza, aunque sigue el dolor, pero está consolado. Eso no quiere decir que luego no haya que vendárselo, pero lo básico y lo que podemos dar todos es ese arropamiento, yo creo. Indistintamente de cada religión, Jorge. Y en el budismo, en el Zen, por ejemplo, allí, en relación con lo que antes decía Jorge, no se considera auténtico un despertar, una iluminación, dicen otros, sino va acompañada de karuna, de compasión, porque entonces se cree que no es auténtico. Porque ¿qué es despertar? Es darse cuenta que dentro de las diferencias todos somos lo mismo, y por lo tanto si al otro le duele es que a mí me duele. O sea, si el otro se ha hecho daño en su dedo, es mi dedo. Y de allí nace, en esa tradición, de esa experiencia de unidad, dentro de las diferencias, la compasión, de que el otro y yo somos uno, no es otro que no tiene nada que ver conmigo y que se puede explotar o que se puede usar o se puede despreciar, sino es que soy yo dentro de las diferencias, ¿no? O sea, en un caso es en la fe cristiana porque hay una convicción, una experiencia que se ha ido transmitiendo y se ha ido intentando despertar de generación en generación, que el misterio último es amor. Y por lo tanto, en la medida en que se vive en ese misterio, lo que tiene que salir es eso, y si no, no es verdad. Mónica. Yo, una de las cosas que más me llamó la atención y que más me atrajo del budismo tibetano es precisamente el budismo mahayana, lo que es la línea mahayana, es la importancia de la compasión, que realmente la iluminación personal, si no está relacionada con la compasión y queriendo la iluminación de todos los seres humanos y todos los seres vivos, no tiene sentido, no tiene esa fuerza. Entonces, ¿y no es verdad? Y no es verdad. No bueno, es verdad. desde luego a mí eso me tocó mucho por dentro cuando lo descubrí.
Y yo creo que, un poco en línea a lo que estaba diciendo Ana María, yo creo que el gran problema, la raíz de los problemas de los seres humanos es el sentirnos separados, el sentirnos que no tenemos nada que ver el uno con el otro. Y esto al final es lo que ha llevado a las guerras, a los odios, a las peleas, al hacer daño al otro porque sentimos que es ajeno a nosotros. Claro. Entonces yo creo que al final, hacia dónde tiene que ir la evolución de la conciencia humana, creo que tiene que ir hacia darnos cuenta que estamos todos interrelacionados. Y aunque parezcamos diferentes físicamente y parezcamos que estamos separados físicamente, hay algo que nos interrelaciona a todos los seres humanos, a todos los seres vivos y al planeta Tierra, que es otro ser vivo. Pero es curioso, Jorge, porque todas las religiones, comentábamos al comienzo, hablan de eso, de amar al semejante. Sí, yo te diría que es en principio todas, yo te diría casi todas. Hay algún tipo de pensamiento religioso, como podría ser el taoísmo, que quizás se preocupa menos de esto, en el sentido de que en su base cuestiona conceptos como el bien y el mal. Aquí estamos partiendo siempre de que eso, además de verdad y de conocimiento, el altruismo, es un bien. Yo voy a ser un poco malo porque, en fin, está en mi papel y además soy el varón de la mesa, ¿no? Pero yo, viendo, por ejemplo, el testimonio de Sor Genoveva y oyendo, pues, las interesantísimas aportaciones de Ana María y de Mónica, yo recordaba una anécdota de Hermann Hesse. Hermann Hesse, después de la Primera Guerra Mundial, estuvo, en fin, tenía problemas de salud y heridas de guerra y tal, y estuvo en un hospital. Entonces él hizo una reflexión con relación a una enfermera que siempre iba sonriendo, atendiendo a todos los pacientes con una enorme pulcritud, con mucho cariño, ¿no? Y él pensó que haya tenido que haber una Segunda Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial, una guerra mundial en definitiva, para que esta mujer se realice. O sea, que esta mujer haya encontrado el sentido de su existencia a costa del sufrimiento de tantísimo número de gente. O sea, ahí está un poco el sentido ese de la reciprocidad que yo te decía. Cualquiera con cierta mala intención puede encontrar dentro del sentido ese de la sensibilidad a la contaminación, que es en definitiva pues lo que hablaba Mónica y lo que hablaba Ana María, ¿no? Esa sensibilidad a dejarse contaminar por el estado del otro, por el pathos del otro, ¿no? Siempre puede encontrar una reciprocidad. Tú, si haces el experimento de que ahora mismo, a ti y a mí, por ejemplo, nos pide ayuda una chica monísima con una falda cortita, o nos pida ayuda un mendigo sin zapatos en la calle, muy posiblemente tú y yo vamos a ayudar más antes a la chica que al mendigo. ¿Por qué? Simplemente porque vamos a intentar obtener una compensación, una reciprocidad, es decir, yo te hago esto y tú a lo mejor pues me haces a mí, en fin, me manifiestas el cariño de una manera un poco más picantona. Perfecto. Eso en sí mismo a mí tampoco me preocupa. O sea, yo por eso te decía al principio que a mí lo que me interesa de este concepto, lo que me interesa es que es enormemente funcional. No me interesa tanto si somos buenos o malos, sino que es enormemente funcional. No es lo mismo la ayuda que presta una sociedad que está en un cataclismo que la ayuda de una sociedad que está en un estado de bienestar. No es lo mismo ayudar al quien tiene de todo, aparentemente de todo, que ayudar a alguien que no tiene de nada. Siempre se busca o siempre puede haber un sentido de la reciprocidad detrás, ¿no? Y luego también es muy cierto lo que decía Mónica, y también apuntaba Ana María, de que si de alguna manera cogiéramos todos nuestros miedos como seres humanos y pudiéramos intentar extraer la raíz de esos miedos, todos esos miedos pasan por la alienación del resto de los seres humanos. La pobreza es una alienación, la locura es una alienación, la muerte es una alienación. Es decir, sentirnos que dejamos de pertenecer a esa comunidad de seres contaminados por el altruismo es lo más doloroso que podemos sentir los humanos. Ana María, ¿querías añadir algo? Sí, vuelvo otra vez atrás un poco, ¿no? Cuando preguntabas que en todas las religiones, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es común a todos, que es no hagas al otro lo que no te quieran hacer a ti. Que, por ejemplo, años atrás, cuando se celebró el Parlamento Mundial de las Religiones aquí en Barcelona, eso se repitió mucho. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti.
O sea, eso es simplemente, digamos, superficialmente, pero es importante, ¿no? Y eso sí que lo comparten todos, incluso Confucio, que no es una religión, el confucianismo, pero Confucio sí que tiene un concepto muy importante que es Ren, que es humanidad, podríamos traducir. Y lo considera la virtud perfecta. La armonía de todas las virtudes y además la armonía principal para el gobernante. El gobernante, sobre todo, tiene que tener ren, o sea, humanidad, y ser justo. Y yo dudo mucho de que eso ocurra siempre, por lo menos no lo parece. Es muy interesante, no, además, aparte de polémico y bien documentado, por eso doblemente polémico, ¿no? Pero aparte de eso es muy interesante lo que apunta Ana María, porque claro, la última vez que nos reunimos a hablar, hablamos de un concepto que fue el de la estupidez, aquí. Sí. Y decíamos que en una sociedad estúpida, el estúpido pues consigue su éxito reafirmando la estupidez. Hoy en día, si algún padecimiento, digamos, mental, y por padecimiento mental se entiende precisamente la falta de eso, o sea, se entiende la falta de compasión. Un psiquiatra, cuando hace su diagnóstico, ve la capacidad de empatía del otro. Si el otro no es capaz, por ejemplo, de sentir emociones, una emoción es algo muy sencillo, pero no es capaz de formar esas emociones en un sentimiento, algo no funciona bien en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, vivimos en una época de valores que te llevan a la primacía y al éxito del psicópata, que es quizá que el psicópata no es alguien que asesina necesariamente, el psicópata es alguien que tiene esa incapacidad para sentir empatía por los demás. Mónica, pero podemos decir entonces que el filántropo es una persona más feliz, teniendo en cuenta todos estos argumentos. Yo estoy convencida. Para mí uno de los pilares de la felicidad es el altruismo. Es el altruismo y la compasión, las dos, la generosidad también. ¿Por qué? Porque te hace salir de ti mismo, te hace salir de tus obsesiones, del yo y lo mío, porque parece que nos movemos siempre el yo y lo mío, y el yo y lo mío te lleva a infelicidad. Es así, es que no puede nunca existe la satisfacción absoluta. Después de una pequeña satisfacción viene el siguiente deseo que tengo que colmar. Cuando tú sales de ti mismo tomas de perspectiva. Cuando tú ves lo que hay fuera, te das cuenta que tus problemas son nimiedades comparado con los problemas que tienen otras personas y las dificultades de otras personas. Tu nivel de estrés, tu nivel de ansiedad, tu nivel de paz interior aumenta, porque te das cuenta que no estás solo en el mundo, que formas parte de un todo. Pues si les parece, les vamos a invitar a conocer otro caso de filantropía, es el de la ONG Niños Sin Barreras, que ayuda a los niños cuyos padres están en la cárcel. Un sábado cualquiera, lluvioso como pocos, acompañamos a Michael y Fran a la cárcel de Quatre Camins, en las inmediaciones de Barcelona. Hay prisa y ganas. Acuden a visitar a su padre que cumple condena por malos tratos. Los dos hermanos de 17 y 10 años repiten el mismo itinerario cada 4 semanas. Hoy les acompaña un voluntario de Niños Sin Barreras. Es mi primera experiencia en la ONG Niños Sin Barreras y bueno, la verdad es que muy emocionado, un poquito nervioso porque bueno, es la primera vez que colaboro con esta ONG y aquí llevo a 2 niños magníficos que tienen muchas ganas de ver a su padre. Pues aquí los tengo, hemos venido desde Reus, que es una ciudad que está a unos 100 kilómetros de la prisión, de Quatre Camins, y bueno, la verdad es que son chicos encantadores. Estoy muy contento. Michael es muy majo, tiene 17 años, es un niño muy sensible, que coge como referencia al padre, que me ha hablado fenomenal de él, como no puede ser de otra manera. Y luego está el niño más pequeño, que es Fran, que tiene 10 añitos, y bueno, la verdad es que ha sido un viaje muy agradable. Hemos ido hablando de todos, de cosas de niños. La madre es una mujer encantadora, también la he conocido hoy, trabaja muchísimo, trabaja dedicándose a temas de mantenimiento y limpieza en un hotel de Salou, y bueno, la verdad es que no sé, estoy, ya os digo, un poquito nervioso por el primer día, pero la verdad es que bueno, muy contento de hacer esto, la verdad, de que unos niños puedan ver a su padre, que independientemente de las cosas que haya hecho como adulto, pues oye, los niños tienen padre y madre.
que se trata de hacer una visita del tipo vis a vis, ¿vale? Y tienen programada una visita muy estricta de 1 hora y media. El niño me está explicando, Michael, que tienen un máximo de 5 contactos telefónicos a la semana, en los cuales el padre pues los llama a los hijos y pueden hablar un poco. Y la verdad es que, bueno, yo me he apenado bastante cuando he visto que realmente le ha sabido poquísimo, realmente, ¿no? O sea, me ha dicho los 5 días como una cosa tremendamente limitada, que le gustaría hablar con su padre pues cada día. Y qué harto que es, ¿eh? A cualquiera se escapa de ahí. Michael y Fran aprendieron hace tiempo que de aquí no hay quien escape. Por eso tienen prisa y ganas, muchas ganas de cruzar la verja y abrazar a su padre. Bueno, este caso que acabamos de ver nos serviría, Ana María, como bien apuntaba antes Jorge, a la siguiente cuestión, es decir, ¿se puede ser filántropo sin el mal ajeno? Depende también de qué mal se habla, ¿no? O sea, en principio sí, o sea, es amar a todo ser humano, sea como sea necesitado o no sea necesitado. Pero es que hay algunos que parecen que no están necesitados y son quizás los más necesitados. O sea, el opresor, que suele ser a la vez rico, muchas veces por lo menos, es diferente del oprimido. Y el amor o la compasión ante el opresor es un amor muy exigente y muy duro, el del profeta israelita. Y el amor ante la compasión ante el oprimido es un acercamiento tierno, de ternura. Y los dos son amor, porque en los dos casos se trata, en el fondo, de ayudar a la persona a recuperarse, porque está enajenado el que oprime, no es él. Hay una anécdota, bueno, una anécdota, es una realidad. El Dalai Lama, cuando escapan todos los tibetanos del Tíbet, oprimido ahora mismo, cuando escapan, si llegan a Dharamsala, en Dharamsala el Dalai Lama siempre los recibe. Y entonces recibió a un lama que había conseguido escapar después de haber estado, creo, si recuerdo de memoria, 29 años en la cárcel y en campos de concentración chinos. Y le hizo una pregunta, le dijo, ¿y tú aquí has tenido, cuál ha sido tu miedo más grande durante estos 29 años? Y él dijo, a perder la compasión por mis opresores. Yo creo que esto a nosotros, que vivimos en una sociedad de lo más superficial, esto nos parece de seres sobrenaturales, pero no, es como han cultivado tanto la compasión que su miedo era pasar a odiar al que le estaba oprimiendo. Sí. Y eso es autodestrucción, sería. Efectivamente. Pero es lo fácil. Lo fácil es odiar a aquel que te hace mal. Sí, y a mí me parece que allí hoy en día hay un reto tremendo. O sea, ante las injusticias que se están viviendo y produciendo en nuestra sociedad, el peligro es caer en otra cosa horrible que es el odio y la rabia. Hay que contestar, pero sin rabia y sin odio. Y eso es lo difícil, yo creo. Y yo creo que el altruismo, la filantropía, todos estos conceptos que estamos manejando hoy, parece que la filantropía es algo de, como hemos dicho, material, solo es ayudar materialmente a los que son pobres, de alguna manera. Pero es que hace falta ayuda en todos los estratos de la sociedad. La gente también, que tiene muchas cosas materiales y que todavía no les ha tocado tanto la crisis, o si se les ha tocado todavía siguen teniendo muchos millones, esas personas internamente, psicológicamente, emocionalmente, no están bien. No. Y también necesitan otro tipo de ayuda. Entonces la compasión, el altruismo, la filantropía tendría que ser a todos los niveles, no solo a los pobres. Sí, efectivamente. A mí quizá me gustaría poner un poco en cuestión el término ayuda. O sea, yo creo que la ayuda es algo consecuente, digamos, algo que a mí me parece más importante todavía que la ayuda, que es la comprensión, que es el entendimiento, que es el participar de lo que es el otro, de lo que está el otro. O sea, no es tanto, y te vuelvo a decir, porque caemos otra vez en el planteamiento moral, de decir qué bueno soy, que ayudo hasta el que me oprime o ayudo al que me deja sin trabajo. O que no es tanto esto, es comprender, pues, quizás lo que decía Mónica, ¿no? Comprender en qué situación está el otro. Es decir, vivir unificado, interconectado, dejarse contaminar
fundamentalmente por las emociones del otro, ¿no? Hoy en día eso es muy difícil, vivimos tiempos de mucha crispación, precisamente por eso, porque nos dominan los psicópatas, eso está claro. De Hitler se contaba que lloraba, por ejemplo, leía a Nietzsche y lloraba, diciendo, ¿cómo el mundo, si el mundo fuera como Nietzsche, como lo plantea, o sea, en el paso de la moral del león al niño, el mundo sería horroroso, no nos queríamos nada, y lloraba, se abrazaba a su ayuda de cámara y lloraba. Esto es un psicópata puede sentir emoción, lo que no puede sentir nunca y puede elaborar es un sentimiento, y el sentimiento se hace en base a la comprensión del otro. Luego, ayúdalo o no lo ayudes. Claro, o sea, pero necesitas comprenderlo para poder amar sin exigir nada a cambio, Mónica. Yo creo que tienes que tener la capacidad de poner en los zapatos del otro. Sí. O sea, es la empatía. La empatía es poderte poner en la piel del otro. Para mí la compasión es un paso más. Es comprendo cómo el otro se siente, pero además en lo que yo le pueda echar una mano lo voy a intentar. Sí, es el paso de la empatía a la simpatía. O sea, es un poco esa traslación. Es decir, tengo esa capacidad de estar en el sitio del otro y luego actúo en base a esa capacidad. Porque podemos tener empatía, o sea, podemos tener simplemente ese conocimiento, pero no producir ninguna acción tendente a ni ayudar ni a despreciar ni siquiera, pero por lo menos llegar a comprenderlo, ¿no? Sí, y luego hay otro aspecto, es que en realidad es una cosa ida y venida, ¿no? O sea, que no existe una pura ayuda que no sea también ayuda a uno mismo, o sea, es una... sin pretenderlo, es que es así, ¿no? Se recibe a veces muchísimo más de lo que uno, pues a lo mejor puede dar. Se trata de compartir lo que somos y lo que tenemos, eso es evidente, ¿no? Y si se comparte, uno se enriquece. Si uno no tiene nada que dar, porque le parece que no tiene nada que dar, acabará no teniendo nada que dar. Esa es la reciprocidad que se puede, digamos, alguien podría criticar en el sentido de, bueno, tú ayudas porque obtienes un beneficio. No, pero no es la motivación. No es la motivación. Yo creo que es el dar sin esperar recompensa alguna, es cuando se recibe. Es que es justamente cuando se da sin buscar ninguna recompensa, es cuando se recibe. Cuando uno da buscando recompensa, ya no recibes de igual manera. Sí, eso es una cuestión que me hace volver a una cosa que dijiste al principio sobre uno que tiene muchos millones y da, ¿no? Y allí está muy bien, ¿no? Porque este dinero, si lo da a Cáritas, puede servir. Pero también hay casos muy claros que de esta manera ellos se lavan su conciencia. Bueno, pero mira, si la lavan, hasta su conciencia claro, fiscal. pero si la lavan y por lo menos lo reciben otros, mira, no importa, por lo menos llega a otras manos, no importa. Sí, bueno, sí. Nosotros desde luego partimos del principio de que no vamos a aceptar dinero sucio de nadie. Bueno, y hay mucho dinero Juanjo, sucio. yo creo que Senén, sí, muy breve, Senén, nuestro querido productor, excéntrico productor, se habrá entendido perfectamente el concepto de filantropía, porque a mí me comentó, oye, filantropía, ¿esto qué es? ¿Lo de los lobos o lo de los sellos? Bueno, pues con esta anécdota lo dejamos. Ana María Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge de los Santos, un placer. Mónica Esgueva. Lo dicho. Bueno, nosotros seguimos en Para Todos Lados.